Bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les comento que Wall Street ya finalizó la jornada de este viernes 20 de febrero y el Dow Jones de Industriales subió un 0,47% hasta las 49.625 unidades. El Standard & Poor's ascendió un 0,69% hasta las 6.909 unidades y el Nasdaq Composite creció un 0,90% hasta las 22.886 unidades. Las acciones subieron este viernes después de que la Corte Suprema anulara gran parte de los aranceles de emergencia impuestos por el presidente Donald Trump, aliviando presiones de costos e inflación. El Standard & Poor's 500 avanzó un 0,6%, el Nasdaq un 0,8% y el Dow Jones sumó 142 puntos, recuperándose de caídas previas. El tribunal determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia no autoriza imponer tarifas, aunque el presidente anunció un nuevo arancel global del 10%. Empresas expuestas a importaciones como Amazon subieron 2%, junto a minoristas como Home Depot y Five Below ante expectativas de menores costos. Los datos macro mostraron crecimiento del PIB de 1,4% en el cuarto trimestre, por debajo del 2,5% esperado, mientras la inflación PCE subyacente se mantuvo en 3%. Pese a ello, los índices apuntan a ganancias semanales y el Nasdaq busca cortar 5 semanas de caídas. Y después de revisar Wall Street, seguimos con Colombia. Vamos a mirar cómo finalizó la Bolsa de Valores de Colombia. Esta finalizó al alza. El MSCI Colcap ascendió un 1,32% hasta las 2.417 unidades y el Colir creció 1,19% hasta las 1.535 unidades. Si revisamos las acciones que más subieron, Cibes, Mineros y Cementos Argos fueron las que lideraron los ascensos, con Cibes subiendo un 4,09%, Mineros un 4,06% y Cementos Argos un 2,64%. Y respecto a las acciones que más bajaron en esta jornada, está Grupo Aval, Preferencial Davivienda y Grupo Bolívar. La acción de Grupo Aval bajó un 2,94%. La acción de Preferencial Davivienda descendió un 1,79% y la acción de Grupo Bolívar cayó un 1,47%. Y en noticias, Grupo Argos presentó en su Investor Day 2026 una hoja de ruta a 2030 que incluye duplicar el precio de la acción, multiplicar 2,3 veces el dividendo, reducir en 70% la deuda neta de la holding y aumentar los activos administrados hasta 4,6 billones de pesos. De dólares. La estrategia se basa en su enfoque en materiales de construcción e infraestructura tras una década de simplificación de portafolio. La compañía partió 2026 con deuda neta sobre EBITDA de menos 0,2 veces y calificación AAA, mientras sus filiales presentaron plan de crecimiento en cemento, energía e infraestructura. Entre las metas operativas destacan un EBITDA superior a $200 millones en Estados Unidos para Cementos Argos y un margen EBITDA de 38% para Celsia hacia 2030. Cementos Argos readquirió acciones por 25.000 millones de pesos, equivalente al 99,99% de la meta propuesta, en una operación que registró una demanda de 567,74% del objetivo. Los precios de adjudicación fueron 12.700 pesos para acciones ordinarias y 10.631 pesos para preferenciales. La oferta lanzada el 14 de febrero dentro del programa Sprint 3.0 se realizó mediante el mecanismo independiente de construcción del libro, permitiendo a los accionistas definir cantidad y precio de venta, confirmando el interés del mercado por título. Y ahora seguimos con Chile, vamos a mirar cómo finalizó la jornada chilena. El IPSA, que es el índice de precio selectivo de acciones, que mide las variaciones de precios de las empresas emisoras chilenas más grandes y líquidas listadas en la Bolsa de Santiago, ascendió un 0,42% hasta los 10.855 puntos.
Y en noticias, Estados Unidos revocó las visas del ministro Juan Carlos Muñoz, del subsecretario Claudio Araya y del jefe de gabinete Guillermo Petersen, acusándolos de comprometer infraestructura crítica y afectar la seguridad regional. La medida también alcanza a sus familiares directos y se relaciona con el proyecto del cable submarino Chile-China Express entre Valparaíso y Hong Kong. Washington ha expresado preocupación por la participación china en redes digitales estratégicas en América Latina, lo que abre un nuevo frente diplomático y profundiza la tensión tecnológica entre ambas potencias, con impacto en la política exterior chilena. Y ahora seguimos con Perú. Vamos a mirar cómo finalizó la jornada de Perú. El MSCI Nuam Perú general ascendió un 0,02% hasta las 53.815 unidades y el MSCI Nuam Perú Select bajó un 0,69% hasta las 1.372 unidades. Y en noticias les comento que el directorio de Petroperú apartó a la gerente general Rita López el 19 de febrero en medio del proceso de reforma impulsado bajo el decreto de urgencia 010 de 2025. La ejecutiva lideraba la reestructuración respaldada por el Ministerio de Economía y Finanzas y Proinversión, orientada a fortalecer la gobernanza y sostenibilidad financiera de la estatal. La decisión, adoptada en una extensa sesión presidida por Elba Rojas, introduce incertidumbre sobre la continuidad del plan en un contexto de cambios políticos. El directorio evalúa designar como sucesor a Fidel Murrugarra. Y luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. Vamos a ver cómo finalizó la jornada venezolana en este viernes. El índice bursátil Caracas IBC ascendió un 2,84% hasta los 6.013 puntos. Y respecto a los índices, el índice financiero subió un 3,12% y el índice industrial creció 1,50%. Y en noticias, la red de refinanciación de Venezuela procesa alrededor de 450.000 barriles diarios, cerca del 35% de su capacidad instalada de 1,29 millones de barriles de petróleo por día, según trabajadores del sector, aunque representa una mejora frente al 20% o 25% registrado en 2025. El nivel sigue insuficiente para cubrir la demanda interna de gasolina, diésel y gas doméstico. PDVSA ha enfrentado fallas eléctricas y problemas operativos en Amuay, Cardón, El Palito, Puerto La Cruz, por lo que complementa la producción con importación de nafta desde Estados Unidos para mejorar la calidad de los combustibles. A pesar de la recuperación parcial, el país mantiene una estrategia mixta de producción e importación ante la limitada capacidad de refinación. Y con esta información me despido. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página Televisión, el canal de los negocios. Los dejo con el siguiente análisis económico. ¿Qué tan importante es hoy por hoy ofrecer un buen producto, pero además un buen servicio? Para hablar de todo esto y más, estamos con el CEO del Grupo San Antonio, con Rubén Sánchez. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, Divina, muy bien. Encantado de estar contigo. Bueno, ¿qué tanto ha cambiado? Vamos de frente al grano. ¿Qué tanto ha cambiado hoy por hoy el servicio, los productos o la demanda de productos que hay hoy por hoy, sobre todo post, ¿no?, época pandemia? Bueno, mucho y poco. Mucho porque hemos entrado en un contexto de reconversión del negocio en donde estamos escuchando más a nuestros clientes, apoyando nuestro negocio en la tecnología para ser más eficientes, pero al mismo tiempo siendo muy cuidadosos de que estos cambios no afecten el sabor, pero sobre todo la percepción de nuestros clientes, ¿no? Lo conversábamos fuera de cámara, ¿no? Sí. El cliente San Antonio tiene una particularidad y es que es muy celoso de los productos que consume, de los que le gustan más, de sus favoritos. Hablábamos de que nuestros clientes casi no ven las cartas y eso nos hace muy respetuosos de mantener, diría, la calidad, pero sobre todo los procesos que tenemos desde que nos fundamos. ¿Qué tanto ha cambiado el comportamiento del consumidor? Mucho. ¿De qué manera? Yo diría que esto es más llamativo en los términos en donde la pastelería de tortas grandes, de varias porciones, ha comenzado a desaparecer, a contraerse. Ya no consumimos tanta azúcar, ¿no? Los hábitos alimenticios han cambiado bastante, pero sobre todo comemos menos.
las porciones son más chiquitas, ¿no? Ajá. Entonces, lo que ha ido pasando es que estas tortas grandes han ido disminuyendo, convirtiéndose en estas minis. Y esas minis hoy día se convierten en porciones, ¿no? Porciones en donde incluso tú pides una en la mesa y es para compartir, ¿no? Y eso ha originado que la mayoría de nuestras categorías comiencen a reconvertirse y hoy día las ensaladas y los wraps, por ejemplo, sean los que más vendemos, ¿no? Claro, es que yo me imagino que el reto también está en cómo hacer del negocio, del consumo, algo sostenible cuando hoy por hoy, por ejemplo, se ha puesto de moda todo lo ecoamigable, lo vegano, ¿no? Estamos hablando siempre de sostenibilidad. ¿Cómo lo implementan ustedes desde el rubro en el que están? A ver, nosotros venimos entendiendo lo que nos dice el cliente a partir de las interacciones que tenemos con ellos en las redes sociales, ¿no? Yo creo que el gran punto de inflexión que ha tenido San Antonio pospandémicamente viene siendo nuestra interacción con los clientes en las redes sociales. Antes no estábamos, ¿no? De hecho, era una política de la familia propietaria de San Antonio no participar en las redes sociales porque tenían miedo de que estando nos funen, ¿no? Como dicen los chicos. Y es que el gran riesgo reputacional que ejercen las redes sociales cuando lo gestionamos mal es esa, ¿no? Claro. Que hay una avalancha que puede alterar el comportamiento del negocio. Yo creo que escuchar a nuestros clientes, adaptarnos a lo que nos van pidiendo, pero sobre todo escuchar qué producto variando, qué no te gusta o qué te gusta más, ha sido fundamental para nuestra reconversión. Y claro, porque yo pensaba y decía, ¿cómo se puede o cómo han tenido ustedes que redefinir el concepto, por ejemplo, de la buena atención, si hoy por hoy todo el servicio prácticamente o en gran parte es digital, ¿no? Es por delivery? ¿Qué tanto han tenido que ustedes redefinirlo? Es una excelente observación. Mira, hoy día el negocio del delivery representa el 15% de las ventas totales de San Antonio. Para ponerlo en términos prácticos, el delivery representa el equivalente a una tienda física. Y va creciendo, ¿no? Pero esto a consecuencia de que los chicos, sobre todo los que tienen entre 18 y 30 años, están acostumbrados y se han acostumbrado a partir de la pandemia a pedir por delivery, por agregadores, ¿no? Rappi, Claro. Pedidos Ya, etc. Y eso hace que ellos además, diría, fundamenten su comportamiento de consumo en una característica que es muy propia de esta generación de los más chicos, que tiene que ver con el hecho que no les gusta interactuar físicamente ni visitar tiendas. Entonces no les gusta trasladarse. Ajá. No quieren tráfico, quieren ser más eficientes con sus tiempos, etc. Entonces pedir a través de una aplicación de delivery Claro. es mucho más eficiente, a pesar de que cuesta más. Y va ganando terreno. Pero también es, me imagino, un desafío, ¿correcto? Porque de alguna manera ya llega un momento en el que ya no tienes control del producto y tampoco del servicio que pueda dar el delivery. Sí, totalmente, ¿no? Por eso es que nosotros combatimos, diría en términos competitivos, a los agregadores, ¿no? Porque lo que buscamos es que nuestro cliente siga interactuando con nosotros en visitas a las tiendas, ¿no? La esencialidad, diría, es nuestra gran ventaja competitiva. Ahora, ¿qué tan importante resulta para ustedes, que están en el rubro del consumo, lo gastronómico, sigue siendo el servicio? Es fundamental. O sea, yo tengo una frase, ¿no? Y es: cualquiera vende butifarras, cualquiera vende empanadas, pero nadie las vende como nosotros, ¿no? Entonces, el servicio es la ventaja competitiva de San Antonio, ¿no? Tú puedes copiar cualquier cosa, ¿no? Entonces, si tú te llevas una butifarra y la llevas a tu casa, probablemente termines teniendo la misma fórmula que tenemos nosotros, ¿no? Te va a costar algo, pero la vas a terminar copiando. Por eso es que el producto no es una ventaja competitiva por sí mismo, ¿no? Es la manera como te atendemos, cómo te hacemos sentir cuando visitas a las tiendas, ¿no? Tú me decías fuera de cámaras, ¿no? Me encanta cuando un mozo me reconoce, sabe lo que voy a pedir, etcétera. Esa es la relación que nosotros establecemos con nuestros clientes. Y si tuviéramos que poner en una balanza, hablabas de ventaja competitiva, quiere decir entonces que el servicio resulta mucho o tiene mucho más peso que incluso el mismo producto. Lo que pasa es que el producto, o sea, es un estándar o es un básico en la ecuación tener un producto bueno y de calidad, ¿no? Sano y de calidad. El servicio es lo que lo hace el cliente. Entonces, claro, yo tengo que tener un producto bueno, de buena calidad, con buenos insumos, pero no sirve de nada tenerlo si es que no lo sirvo bien, ¿no? Claro. Y ahí es donde trabajamos más, ¿no? Ahora, ¿y qué tanto se han tenido que adaptar a estos tiempos de buena salud, donde todo es productos naturales, veganos? La carta la han tenido que cambiar. Sí, totalmente. Mira, de hecho, para Rappi, que es nuestro agregador, somos un restaurante saludable. Así nos categorizan, ¿no? San Antonio, restaurante saludable.
Porque claro, nosotros a través de la categoría de ensaladas y de rollos, de wraps, hemos, diría, reconvertido esta dinámica de pastelería a una en donde se vendan productos saludables que hagan que los clientes sigan viniendo a consecuencia de los cambios de consumo que te venía diciendo, ¿no? Ha sido un desafío, pero un desafío paulatino, en donde hemos ido, diría, migrando de a pocos y además ayudando al cliente a encontrar los productos que refiere. Pero algo que todavía representa un desafío para nosotros son los productos sin gluten, por ejemplo, ¿no? Porque en un contexto de contaminación por las féculas, ¿no?, del pan con trigo, lo que sucede es que si tú tienes un pan sin gluten en la misma vitrina lo contaminas y puedes perjudicar a una persona que es, diría, resistente al gluten, ¿no? Y ahí es donde estamos comenzando a combatir, ¿no? ¿Cómo hacemos para remodelar el negocio, para darle productos que no afecten su salud cuando tienen un requerimiento especial? Ahora, si hablamos de lo que implican los costos, ustedes dependen también de productos importados, me imagino, Sí, ¿no? sí. En gran parte cacao, me imagino, y otros. ¿Qué tanto los afecta la variación, por ejemplo, en el tipo del dólar, la volatilidad que hay en el cambio de moneda? Hoy día nos beneficia, ¿no? Con un tipo de cambio que va bajando, estamos en capacidad de comprar más dólares y pagar. Pero, a ver, yo diría que eso es el reflejo de nuestra economía y nosotros recibimos nuestros proveedores las facturas en soles, con lo cual no tenemos un desencaje por tipo de cambio, no tenemos una diferencia por el cambio, eso nos alivia. Sin embargo, muchas de las obligaciones financieras que nosotros contraemos que tienen que ver con inversión, con compra de terrenos, con compra de propiedades para expandirnos, sí están apalancadas sobre el dólar, ¿no? Entonces, hoy día tenemos una utilidad por diferencia cambiaria, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo creo que los bancos ya se están dando cuenta que están comenzando a perder plata por esa diferencia de tipo de cambio. Claro. Probablemente tengan algunos cambios en las tasas, ¿no?, para que ellos no se terminen de perjudicar. Pero lo que a nosotros nos permite es comprar más dólares e invertir más, ¿no? Creo que está la oportunidad, ¿no? Ahora, pero también es un riesgo, ¿no? Porque qué tan difícil resulta esta inversión en infraestructura, en máquinas, inclusive en capacitación, si es que tienes un dólar que no sabes si el próximo año va a subir y eso los termina impactando. Mira, tú sabes que tu pregunta es súper relevante en el contexto de que nosotros tenemos una visión de negocio de largo plazo. Somos una empresa familiar de tercera generación. Y la cuarta generación ya está en secundaria. Mi hijas están en secundaria. Y lo que termina sucediendo es que cuando tienes una visión de largo plazo, estos ciclos económicos que pueden tener, diría, repeticiones entre 5 y 10 años, para nosotros es una línea recta en donde estas oscilaciones, diría, se estabilizan cuando lo ves hacia ese horizonte, ¿no? Nosotros tenemos 66 años en el mercado. Pero ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el seguro para afrontar esos riesgos? Nuevamente, nuestras inversiones inmobiliarias creo que son lo que define nuestra capacidad para darle estabilidad al negocio. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿no? Sube el tipo de cambio y tú pagas el alquiler en dólares, ¿no? Entonces vas a necesitar más para pagar esa renta, ¿no? En nuestro caso nosotros compramos. No, por eso es que crecemos lento pero seguro, ¿no? Porque la manera como nos capitalizamos y como este negocio fue concebido es con la propiedad. Nos hacemos de la propiedad, montamos un negocio encima y nos alquilamos a nosotros mismos sobre la base de la venta que tiene San Antonio. Entonces, realmente, eso es una consecuencia del aprendizaje de largo plazo, ¿no? Con 66 años te imaginarás, hemos vivido de todo en este país, ¿no? Claro. Pero es una buena estrategia, gobiernos militares, ¿no? Fujishocks, ¿no? Pero es una estrategia consecuente con una familia que ha vivido de todo. Ahora, yo siempre me preguntaba, claro, es una empresa familiar y acá me voy a salir un ratito del tema económico empresarial netamente para preguntarte desde tu experiencia, ¿qué tan difícil es montar, implementar una estrategia donde tienes que tomar una decisión en una empresa familiar? O sea, yo sé que tienen muchos años, sí, pero también debe significar otro desafío también en tu caso como CEO. Sí, sí. A ver, la gestión de empresas familiares es difícil por naturaleza, ¿no? Yo diría que equilibrar las diferentes ansiedades o las diferentes necesidades que tiene cada miembro de la familia propietaria del negocio es difícil porque finalmente tienen que converger en un acuerdo familiar único, ¿no? No pueden haber diferentes estrategias en paralelo. Claro. En el caso de San Antonio yo he tenido mucha suerte porque he encontrado una familia que ya había estructurado gobierno corporativo, que ya había definido su protocolo familiar, pero sobre todo que encontró, te decía, en el largo plazo, ese sentido de continuidad que hace que se esfuercen por llegar a consensos
sin que eso desvíe o desvirtúe el futuro de la empresa. Y me imagino que si las desavenencias existen, estas no terminen impactando finalmente en quién va a tomar las decisiones o las va a ejecutar. Sí, pero aquí es donde viene lo que particularmente a mí me encanta de San Antonio, ese que trabaje tan contento, ¿no? Y es que entra una compañía sana, en donde hay salud en relaciones que tiene la familia. Ajá. A pesar de que es de tercera generación, ¿no? Porque me ha pasado Sí, claro. como gestor, como responsable de empresas familiares, que me he encontrado con directorios en donde no hay salud, en donde no hay, diría, un sentido de identidad del lado, y encuentro grupos familiares que se pelean o que entran en disputas, consecuencia de esa lucha de poderes propia de una familia. Pero desde tu posición, desde CEO, ¿cómo has logrado que todos se alineen? Porque también puede pasar lo que ya te pasó en algún momento. Y me imagino que eso lleva al estancamiento, Sí. ¿no? de toda la empresa en general. Sí, ¿Cuál ha sido tu fórmula? Yo tengo un doble matiz, ¿no? Yo soy ejecutivo, pero siempre he sido profesor. Entonces, Ajá. a mí me gusta hablar lento, despacio, estructuradamente, paso a paso, ¿no? Probablemente se nota. Y eso ha contribuido a que la expresión de mis ideas, de las estrategias que quiero implementar en el negocio, calen bien en mis accionistas, que se digieran bien. Pero además hay algo que es fundamental, y es que he aprendido a matizar las ansiedades individuales de cada accionista en foros independientes, para que en función de esas conversaciones independientes llegue un directorio o una junta general de accionistas ya con una propuesta, diría, unificadora, ¿no? Ese ha sido mi secreto. Entonces, claro, cuando tú matizas lo que quiere cada miembro de tu directorio y lo vas masticando para que en una reunión termine en una idea que construya y no destruya, y ahí hiciste el trabajo previo, ¿no? Claro. Viniste con la tarea hecha, y eso me ayudó muchísimo. Claro, eso es gestionar personas, ¿no? Sí. Claro, hay un poco de eso. Quiero regresar al tema de los productos. Nos hablabas sobre los tipos de cambio, los impactos que estos tienen eventualmente. ¿Cómo hacen desde el rubro en el que ustedes están, en San Antonio, para que ese tipo de cambio, que así como en algún momento los beneficia, me imagino que cuando sube el dólar es un problema, no termine esto impactando en el cliente final? Mira, ya estamos comenzando a trabajar nuevamente por crecimiento, ya tengo un CFO, ¿no? Ya tengo una persona que me ayuda a tejer una estrategia financiera y por supuesto, para estar coberturados, ya vamos tejiendo una estrategia de puts, de opciones y futuros, ¿no? Que nos ayuden a tener nuestras coberturas sin que estas variabilidades puedan afectar el negocio considerablemente. Eso no era posible en el pasado, ¿no? Porque nuevamente, como una empresa en crecimiento, no tienes siempre todos los recursos que quieres, ¿no? Pero eso es consecuencia de un camino que se va dando de a poco, ¿no? Y con mucho aprendizaje. ¿Cómo se hace para seguir siendo competitivo cuando cada vez más el mercado gastronómico en el Perú ha crecido, ¿no? Hay nuevos espacios, nuevas marcas, se suman las cadenas internacionales. ¿Cuál es la fórmula? En primer lugar, servicio, ya lo veníamos conversando, ¿no? Y en segundo lugar, un replanteamiento permanente de tu portafolio de productos. Si yo tuviese la misma carta o si tuviese la misma desde hace 66 años, te hubieses aburrido y no hubieses regresado nunca más a San Antonio. Lo que el público no se da cuenta es que yo renuevo 2/3 de la carta cada año. Tú no te das cuenta, porque siempre te mantengo los productos tradicionales. Está la butifarra, está mi hoja de fresas, los de siempre. Pero el resto son nuevos. Por eso es que tú encuentras esa variedad y dices, oye, voy a seguir yendo a San Antonio, no nos dejas de visitar, ¿no? Claro. La innovación es parte fundamental de un negocio tan longevo y que sigue, diría, no solamente compitiendo, sino además necesitando traer a ¿Y eso implica un costo adicional para estudio de mercado? No. No trabajamos con estudios de mercado, esa es una buena pregunta, ¿no? Nosotros trabajamos con MVPs, ¿no? Que son modelos en donde lanzamos un producto, vemos si es que cala en el gusto de nuestros clientes y sobre esa base lo dejamos o lo retiramos de la carta, ¿no? Ajá. ¿Y qué tiempo se toman para hacer ese En ejercicio? innovación depende, ¿no? Claro. Si es un pastel o una torta novedosa, pueden ser entre 3 y 6 meses, ¿no? Dependiendo de lo complejo que sea. Porque, y aquí es donde viene, Volvina, que es interesante mencionar a quienes nos ven, nos escuchan. La innovación tiene matices que tienen que ver especialmente con salud alimentaria, ¿no? Tiempo de vida de los productos, pruebas que tienen que ser validadas con DIGESA, ¿no? que no pueden hacer que la innovación sea la consecuencia de un chasquido de dedos y de un día para otro, ¿no? Cuando somos empresas grandes, somos empresas formales, tenemos
que transitar por un camino de mucha formalidad y que decanta finalmente en registros sanitarios, ¿no? Claro. Que ya son un trámite por sí mismos, ¿no? Ahora, lo preguntaba en términos de inversión, ¿no? Porque hay muchos que de repente recién empiezan, que no reparan en esos detalles justamente porque de repente dicen, "Ay, me va a salir más caro", ¿no? Y al final sí, es una inversión, pero ¿qué tanto? ¿Y qué tanto vale la pena apostar por ello? Que ese es el costo de la formalidad, pues, ¿no? O sea, el que decide ser formal sabe que va a asumir algunos sobrecostos consecuencia de ello, pero para esto tienes que esforzarte y vender más, ¿no? O sea, el volumen es el que paga esto que te demanda la ley, que te demanda la normativa sanitaria particularmente, ¿no? ¿Cuánto cuesta innovar? Depende del producto que quieras, ¿no? Depende de la cantidad de pruebas que hagas, depende de la cantidad de pruebas de duración de los productos que tengas. Ahora, hoy por hoy se habla mucho también sobre la experiencia. ¿Qué significa para ustedes la experiencia cuando de pronto hablamos de que si ponemos en una balanza el servicio tiene un peso muy importante en comparación con el producto en sí? ¿Cómo insertas, cómo implementas este tercer concepto que se está extendiendo, la experiencia? Para nosotros la experiencia es la capacidad de que tú te conviertas en una caja de resonancia de San Antonio, de que te conviertas en una embajadora, ¿no? Y para ello hoy día es mucho más fácil que antes de determinarlo, y son las redes sociales. Porque cuando tú tienes una buena experiencia, ya sea por producto, por servicio, inmediatamente la comunicas en tus redes sociales. Le tomas una foto en Instagram, etiquetas a tus amigos, ¿no? Eso hoy día es fácil de monitorear e incluso de medir. Ajá. Antes no existía. ¿Quiere decir que la experiencia se ha trasladado a estos canales digitales? Por supuesto, ¿no? Y además eso crea embajadores que van atrayendo a otros clientes que no nos han probado. ¿Más que la presencialidad? Sí, en muchos casos. Porque aquí es donde viene la maravilla de las redes sociales y la experiencia expresada en estas publicaciones. Y es que terminas, por lo menos, generando la curiosidad de quien no es tu cliente, de que venga a conocernos, de que se dé la oportunidad. Y si lo hacemos bien, de que se quede como por siempre. Pero es práctico, ¿no? Porque uno relaciona la marca con, de repente, un segmento de clientes, Sí. de consumidores, que en el caso de ustedes yo al menos lo atribuía a personas que eran por lo menos un poco más grandes, ¿no? Mayores Sí. de 40 años en adelante. Y los fieles o leales de 60 para arriba. Pero cuando hablamos de canales digitales estamos entrando a otro segmento y es un segmento joven. Claro, es que, y aquí, qué bueno que me preguntas eso porque mi principal cliente es el chico, el niño que está entre los 0 y 18 años. Ese es mi principal cliente, porque él o ella es quien se convierte luego en mi futuro cliente. Te explico. Entre los 0 y 18 años, a ti no te queda alternativa de decisión de dónde ir a comprar. Te lleva tu papá, te lleva tu mamá, tu abuelo, tu padrino, lo que tú elijas. Lo que sucede cuando tú cumples 18 años es que comienzas a bajar o comienzas a decidir a dónde te vas. Y en el caso de San Antonio, como somos tradicionales, probablemente te termines alejando de nuestro negocio. Pero cuando tú formas tu propia familia, tú recompones lo que te enseñaron en tu casa, que fue tomarte un lonche en San Antonio. Un chocolate caliente, por Un chocolate caliente, por ejemplo, en el Claro. invierno, ¿no? Y ahí es donde viene la maravilla de San Antonio, la capacidad de recomponerse. Todos los chicos que iban entre 6 y 8 años con sus familias, cuando forman sus propias familias, se convierten nuevamente en clientes de nosotros. Y ahí es donde viene este círculo regenerativo. Por eso es tan importante el foco que nosotros les ponemos a los niños. Entonces, innovar en canal digital, de Sí. todas maneras, De todas como un maneras, activo. de canal digital, en todas sus expresiones, ¿no? Redes sociales y agregadores. Y por supuesto, formar o definir experiencias que hagan que las personas nos sigan recomendando para que puedas atraer a otro. ¿Qué tan importante resulta acá, claro, el tener garantías de que este servicio va a ser eficiente hasta el consumidor final en su casa, cuando tienes al agregador que le llaman ustedes, que es el delivery, y puede cometer errores, ¿no? ¿Cómo gestionan esas eventuales crisis? ¿Tienen un protocolo implementado? ¿Qué es lo que le puede recomendar a los que están empezando, por ejemplo, algún tipo de negocio? Yo creo que las redes sociales nos han generado grandes oportunidades, pero también grandes desafíos. Cuando nosotros nos quejamos en las redes sociales, le damos poco tiempo al negocio para que se resarza, para que nos contacte. Nosotros tenemos una política a la que le llamamos la política de los 3 minutos. Si yo no te contesto en 3 minutos, lo más probable es que tú generes una publicación que
diría, me haga daño, ¿no? Que te quejes públicamente del mal servicio o del mal producto que recibiste. ¿Han medido el impacto negativo de una sola publicación? Claro, puedes medir en función a cuántas veces se comparte, cuántas reacciones tienen, ¿no? O cuántos comentarios negativos tienen. Sí, claro, no, yo sé que se hace, pero no sabía que ustedes lo tenían también mapeado. Es fundamental, porque nuevamente nosotros gestionamos relaciones, te lo decía, y las relaciones no se miden solamente en el aspecto presencial, sino también en el virtual, sobre todo en el virtual, es más fácil, ¿no? El presencial, puedes tener una albina que va a un San Antonio y que si tiene una mala experiencia me dice, nunca más regreso a San Antonio, y se acabó. Pero con las redes sociales queda una huella, no se borra. Por eso es que es mucho más fácil de monitorear. Y se masifica. ¿Y cuál es el control que tienen ante una eventual crisis, por ejemplo? Contacto inmediato. 3 minutos. Sí, nosotros contactamos inmediatamente al cliente, le pedimos sus datos, lo llamamos, lo contactamos, pero en primer lugar nos enfocamos en resolver el problema que tiene, ¿no? Si es que el agregador, por ejemplo, llevó una torta y esta torta se hizo papilla, consecuencia de que las motos corran rápido por Lima, mi trabajo es reponer el producto. Al margen del agregador. No importa el agregador, porque probablemente tú pediste la torta para cantarle cumpleaños a tu hija. Claro. Si no te llega la torta, en el tiempo que tú estimaste, te voy a destruir una experiencia. Mi objetivo es construir experiencias, lo decíamos al principio. Claro. El agregador probablemente te devuelva tu plata. Te diga, Albina, toma tus créditos, ¿no? Pero tú no quieres eso, ¿no? Tú quieres solucionar el problema porque tienes que almorzar y no tienes tiempo, porque quieres que te llegue la comida que has pedido. Y ahí es donde entramos nosotros. O sea, y eso implica también que ustedes hayan construido un equipo especial para eso. Sí, pero además que todos estemos enfocados en el servicio al cliente. O sea, mientras estamos hablando, yo tengo el celular acá vibrando y me muero de nervios y de curiosidad por saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque ese es el mundo que hemos creado, esa es la cultura de servicio que hemos creado. ¿Es una forma también de fidelizar a los trabajadores? O sea, ¿las buenas prácticas se contagian finalmente? Sí. Y ese es el motivo por el cual yo estoy en redes sociales, ¿no? Yo me di cuenta que no podía estar presencialmente en todas las ciudades al mismo tiempo todos los días, menos con el tráfico de Lima, ¿no? Y mi presencialidad en redes sociales está determinada porque mis expresiones a través de ellas permiten que mi equipo esté enterado de lo que hacemos, de los lanzamientos, de los eventos donde participamos, de todo lo que genera reputación. Ahora, pero esta reputación, claro, se comparte y la idea es fidelizar, ¿no? a los trabajadores. Pero, ¿cómo hacer con una generación, ¿no? que también es volátil? Que de pronto tú puedes capacitar, inviertes en ellos, pero no sabes cuánto tiempo van a estar y que después van a irse y se van con toda tu inversión. Es la pregunta del millón, no tengo respuesta. No hay todavía una estrategia frente a eso. Estoy pensándolo, No eres el primer CEO que me dice eso. Es difícil, ese es el desafío más grande, ¿no? La generación Z, esta generación que entra a la PEA entre 18 y 25 años, tiene la cultura de deslizar, la cultura de TikTok, ¿no? Si algo no te gusta, lo funas y pasas a la siguiente y te olvidaste. Igual pasa con los trabajos. Sí, la rotación, los índices de rotación, particularmente en ese rango etario, son muy grandes. Estoy tratando de entender cuál es el comportamiento, pero está matizado, y esas son las hipótesis que estoy barajando, en 3 elementos. El primero, que nadie quiere transportarse para llegar al trabajo 2 horas, 2 horas y media todos los días, ¿no? De ida, ¿no? Y de vuelta 2 horas y media más. En segundo lugar, porque los chicos quieren, gracias a la cantidad de universidades que han salido al mercado, estudiar y convertirse en profesionales, porque todos tenemos un deseo de superación. Claro. ¿No? Y en tercer lugar, si es que tú no les defines una carrera de crecimiento profesional dentro de la empresa, se dan cuenta rápidamente, se frustran y se van. Inclusive más que el salario que se le pueda ofrecer. Sí, porque todo es expectativas, ¿no? O sea, quieren una línea de cara hoy por hoy. Claro, ¿no? Y por eso el ímpetu por crecer. O sea, el ímpetu por poner más tiendas, por diversificar los negocios que hay en el Grupo San Antonio, está orientado a crear oportunidades, no para crecer exclusivamente, sino para retener el talento que tenemos en San Antonio, ¿no? Y por eso que estamos en el negocio de la panificación, en el negocio del retail, en el negocio de la construcción, tenemos contact center, tenemos una fábrica de software, porque hemos, encontrado oportunidades integrándonos verticalmente para autoabastecernos en muchos casos, para poder, sobre todo, ofrecer oportunidades a aquellos chicos que están trabajando y estudiando y que quieren un futuro, ojalá, dentro del grupo. Quería hacerte una pregunta final. ¿Qué mensaje darle a los que recién empiezan? Aquellos emprendedores, empresarios, pequeños empresarios que están tratando de segmentar, están tratando de organizar
y hacer estrategias. Emprender es mucho más difícil de lo que creemos. Es 24/7, es trabajo permanente, no hay descanso, pero si es que pasamos el Valle de la Muerte, esta primera etapa en donde comenzamos a construir nuestra base de clientes, las recompensas son gigantes, porque nos asegura algo que es fundamental en los negocios, y es que el negocio debe ser un elemento que te genere una renta, sin necesidad de que tú estés involucrado en él, ¿no? Te tenga accionista, te convierte en una persona con ingresos pasivos, ¿no? Pero llegar a eso, diría, es la expresión de la punta de la pirámide donde muy pocos llegan, ¿no? Claro, no, y además sobre todo con estos conceptos, ¿no? De que hay que valorar al cliente, hay que mejorar el servicio, que creo que es algo que al final no lo tiene muy claro. Se necesita mucha resiliencia. Tienes que sobreponerte a adversidades permanentemente, todos los días. Yo creo que el verdadero emprendedor es aquel que se da cuenta que si no es resiliente, o más bien el que reconvierte los problemas de sus emprendimientos y los convierte en oportunidades, sale adelante y prospera. ¿Hay espacio? Siempre hay espacio. Siempre hay espacio, inclusive en un sector que se vio golpeado en la pandemia, hubo resiliencia, sí, pero ¿cómo está? ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo es el panorama hoy por hoy? Mira, yo creo que no solamente en la industria donde participo, sino en cualquiera, siempre hay oportunidades en la medida que encontremos brechas que nos hagan captar una parte de ese cliente insatisfecho con la oferta actual, ¿no? Yo no tengo ningún problema si me ponen al costado de San Antonio otra panadería, otra pastelería, ¿no? Porque sé que cada uno se va a esforzar por captar a un tipo de cliente en función a su portafolio o a las características de su portafolio. Yo creo que siempre hay oportunidades. Lo que pasa es que cada vez las barreras son más altas, ¿no? Alquilar un local cada vez cuesta más, ya lo decías en términos de la dolarización y este tipo de cambios. Yo creo que hay mucha oferta que hoy día se expresa en las redes sociales y que no ve en poner una tienda física como una oportunidad. Hay mucho emprendimiento de garaje o de casa o de sala, ¿no? que se mantiene así y se mantiene muy eficiente. Yo creo que hoy día la competencia ha cambiado porque las redes sociales nos han permitido encontrar plataformas para comercializar bastante más eficientes en los negocios tradicionales. Ahí viene el desafío. Muy bien, muchísimas gracias. Encantado. Gracias, Rubén, por haber estado con nosotros en este episodio más de Minuto Bursátil. Nos reencontramos en una próxima.